Cubrió el turno de su tía como limpiadora en un hotel de lujo y fue confundida con una huésped por un CEO millonario. La lluvia golpeaba sin piedad contra el techo de lámina del pequeño departamento. Cada gota resonaba como el tic-tac de un reloj en los oídos de Elena. La lámpara del escritorio parpadeó por tercera vez esa noche, proyectando largas sombras sobre sus libros de texto abiertos. Apenas se dio cuenta. Sus ojos, cansados por horas de estudio para la prestigiosa beca de medicina, recorrían la misma frase una y otra vez. Afuera los truenos retumbaban como una bestia lejana. Adentro, el único sonido era el rasgueo de su pluma hasta que su teléfono sonó. El tono agudo la sobresaltó. Miró la pantalla. Tía Lilia. El corazón se le encogió. «Hola, tía», respondió rápidamente. Hubo una pausa, un crujido, y luego una voz temblorosa, ronca y llena de pánico. «Elena, yo me resbalé y me torcí el tobillo. Creo que me lo esguincé. No puedo ir esta noche». Elena se enderezó, sus músculos se tensaron. «¿Qué? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Ya estoy en casa». La voz de Lilia se quebró. «Traté de caminar, pero duele demasiado. No puedo pararme bien. Elena, si no me presento podrían cancelar mi contrato. Estoy a prueba. Ya despidieron a otras 2 limpiadoras la semana pasada». Elena sintió una punzada de ansiedad. Su tía había trabajado muy duro para mantener este trabajo en el Gran Regente, el hotel más lujoso de la Ciudad de México. Era el único ingreso estable que tenían desde que sus padres murieron. Elena sabía lo que significaba ese trabajo, no solo para su tía, sino también para su propio futuro. «No sé qué hacer», susurró Lilia con la voz ahogada. «Elena, ¿podrías, por favor, solo por esta vez, ir por mí? Solo limpiar unas cuantas habitaciones, solo por esta noche». Elena se quedó helada, su mente corriendo a toda velocidad. Su entrevista para la beca era en 2 días. Le quedaban horas de material por repasar. Y este no era un turno normal. Lilia había mencionado antes que su asignación de esa noche era en el piso ejecutivo, la sección VIP. Los huéspedes de allí eran los más ricos de los ricos políticos CEOs. Todo tenía que estar perfecto. Un error y Lilia podría perder su trabajo. Elena se levantó y caminó hacia la pequeña ventana. La lluvia caía a cántaros sobre el pavimento agrietado de afuera. Respiró hondo. «Está bien», dijo en voz baja. «Lo haré. De verdad lo harás». La voz de Lilia se llenó de incredulidad y luego de una gratitud abrumadora. «Oh, Elena, gracias, muchas gracias. El uniforme está limpio y colgado detrás de la puerta. El gafete de personal está en el bolsillo. Solo deslízalo para entrar por la entrada lateral». Elena asintió, aunque Lilia no podía verla. «Descansa. Ponte hielo en el tobillo. Yo me encargo». Después de colgar, Elena se cambió rápidamente. El uniforme le quedaba un poco grande y la tela era áspera y desgastada. Se miró en el espejo. Ya no era una estudiante de medicina, sino una limpiadora de hotel. Se ató el pelo en un moño bajo, como siempre hacía su tía, y se deslizó el gafete en la chaqueta. Salió del departamento con un paraguas que apenas se sostenía y tomó el último camión al centro. Las luces de la ciudad brillaban en las calles mojadas, distorsionadas por el aguacero. Cuando llegó a El Gran Regente, dudó en la entrada trasera, mirando hacia el imponente edificio que parecía sacado de un sueño. Nunca había estado dentro, ni siquiera en el vestíbulo. Con una respiración profunda, deslizó el gafete y entró por la entrada de personal. El aire adentro era fresco y olía ligeramente a cítricos y abrillantador.
fue recibida con un asentimiento de un supervisor exhausto que apenas levantó la vista de su portapapeles. Tarde el reemplazo de Lilia preguntó sin calidez. Elena asintió. Piso ejecutivo el 10 y el 16. Algunos pips regresaron inesperadamente. ¿Cubrirás ambos? Seminuciosa, sin otra palabra, le entregó un carrito y se dio la vuelta. Elena empujó el pesado carrito hacia el elevador de servicio con el corazón latiéndole con fuerza. Había memorizado la rutina de su tía durante innumerables conversaciones en la cena, pero hacerlo ella misma era otra historia. Las puertas del elevador se cerraron con un suave tintineo y comenzó su viaje a un mundo muy lejano al suyo. Mientras ascendía, susurró para sí misma, solo limpiar unas cuantas habitaciones solo por esta noche y luego a casa. Pero el destino tenía otros planes. El elevador de personal se abrió con un suave ding y Elena empujó el carrito de limpieza hacia el piso 10. Incluso la alfombra del pasillo era mullida bajo sus pies. Un azul marino profundo con ribetes dorados más limpio que cualquier piso que hubiera pisado. El suave brillo de los candelabros de cristal iluminaba el pasillo como un palacio silencioso y el silencio era desconcertante. Agarró el mango del carrito con más fuerza sus dedos fríos, a pesar del calor del edificio. Todo se sentía surrealista. Hacía solo unas horas estaba encorvada sobre libros de medicina. Ahora llevaba un uniforme de limpieza descolorido 2 tallas más grande con un gafete prendido al frente con el nombre de otra persona. Pasó junto a enormes puertas dobles cada habitación etiquetada con números en lugar de nombres e imaginó las vidas que había dentro. CEOs herederos dignatarios. Había estudiado a gente como ellos en la clase de sociología. Ahora estaba puliendo sus pisos. Su primera tarea era la habitación 1501. Estaba desocupada según el horario en el que su tía había garabateado notas. Elena deslizó la tarjeta maestra y entró. La habitación era impresionante. Suelos de mármol, cortinas de terciopelo, lirios frescos en un jarrón de cristal. Parpadeó un par de veces y luego se puso a trabajar como su tía le había descrito. Vaciar la basura, reemplazar las toallas, limpiar las superficies, aspirar, revisar el minibar, alinear los artículos de tocador con un espaciado exacto. Se movió eficientemente impulsada por los nervios. Cada golpe o voz lejana hacía que su corazón diera un vuelco. Y si alguien la cuestionaba, y si alguien se daba cuenta de que no estaba en la lista de empleados, el miedo la acompañaba como una sombra. Justo cuando estaba terminando el radio del carrito, crepitó. Alguien disponible en el 10 solicitud de emergencia. La suite presidencial en el 16 necesita limpieza lo antes posible. El huésped se fue antes por un problema médico. Necesitamos prepararla antes de que llegue el próximo huésped. ¿Alguien puede cubrir? Hubo silencio. Elena dudó. Su corazón latía más fuerte que la estática. Alcanzó el radio y presionó el botón con el pulgar tembloroso. Yo puedo. Estoy terminando la 1501 ahora. La tomaré. Copiado. Habitación 6001. Usa el elevador privado si es necesario. Hazlo rápido. La ventana de llegada del próximo huésped es flexible. Elena tragó saliva. La suite presidencial dejó la 1501 tan perfectamente arreglada como la encontró y rodó el carrito hacia el elevador de servicio de nuevo. La subida al piso 16 se sintió más empinada, más pesada, como si cada nivel añadiera peso a su pecho. Cuando las puertas se abrieron, jadeó suavemente. El piso 16 no se parecía en nada al resto.
Solo había 4 habitaciones más parecidas a apartamentos de lujo con pasillos lo suficientemente anchos como para estacionar un coche. Las paredes estaban decoradas con arte original, no réplicas, y una suave melodía instrumental sonaba a través de altavoces ocultos. Caminó hacia la 6001, las puertas dobles ya entreabiertas. Una placa dorada al lado decía Suite Presidencial El Corazón. Al entrar se le cortó la respiración. No era una habitación de hotel, era un palacio. La suite se abría a una gran sala de estar con techos altos, candelabros ornamentados y ventanales del suelo al techo que enmarcaban el tormentoso horizonte de la ciudad. Había estanterías empotradas en paredes de caoba, un piano de media cola en una esquina y una chimenea de mármol aún ligeramente cálida. Elena se quedó helada agarrando el carrito. Luego se sacudió para volver a la realidad y comenzó a trabajar. Se movía en silencio con reverencia, rehaciendo la cama con precisión militar, ahuecando las almohadas, fregando el baño hasta que relucía. Alineó cada frasco de perfume y vaso como si fueran instrumentos quirúrgicos. Mientras trabajaba, se preguntaba qué tipo de persona vivía en un espacio así. ¿Qué hacían para merecerlo? ¿Cómo podía alguien necesitar tanto espacio para una sola persona? Pasó una hora. Elena estaba arrodillada junto a la chimenea limpiando los últimos restos de hollín del mármol cuando la puerta detrás de ella hizo clic. Al principio no se giró. Pensó que podría ser alguien de limpieza revisando algo, pero entonces una voz profunda y firme habló detrás de ella. Vaya, esto es inesperado. Las manos de Elena se congelaron a media limpieza. Esa voz no era de un limpiador. Se giró lentamente y el hombre que estaba en la puerta era inconfundible. Alto, con un traje impecable a pesar de la hora tardía, con canas en las sienes y un teléfono todavía en la mano. Parecía salido de la portada de una revista de negocios. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras escudriñaban su rostro. Luego levantó una ceja y ofreció una sonrisa tensa. No me informaron de ningún arreglo sorpresa esta noche, pero supongo que el gran regente todavía sabe cómo mantener entretenidos a sus mejores clientes. La boca de Elena se abrió y luego se cerró. La sangre se le heló. ¿A qué se refiere? Balbuceó. El hombre inclinó la cabeza divertido. Puedes dejar de actuar. Está bien, no necesito la atención extra, pero gracias de todos modos. Elena lo miró horrorizada. Solo estoy limpiando, susurró. Él parpadeó confundido por un momento, luego escéptico. ¿Eres una limpiadora? Elena no pudo responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Agarró su paño, se levantó y retrocedió. Lo siento, dijo con la voz quebrada. Me iré. Dejó el carrito, el gafete de su tía, todo y corrió. En el momento en que Elena se giró para enfrentarlo, la quietud de la suite presidencial se hizo añicos. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el paño. Su respiración era irregular. Sus ojos estaban abiertos de par en par por la confusión y el miedo. El hombre junto a la puerta la estudió durante un largo rato. Dejó su teléfono en la mesa auxiliar con lenta deliberación, su mirada fija en ella como si intentara situarla en un contexto que tuviera sentido. Dio unos pasos hacia adelante, su voz baja teñida de una diversión sardónica. «¿Sabes?», dijo. «Creí haberles dicho que ya no estaba interesado en este tipo de servicio». Elena parpadeó. «Yo lo siento». El hotel, aclaró él como si ella estuviera al tanto de una broma privada. Les gusta ser discretos con sus huéspedes VIP. Una pequeña sorpresa fuera de horario. No es la primera vez que lo hacen, pero les dije que pararan. Hizo un gesto vago hacia ella como si eso lo explicara todo. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. Estaba demasiado atónita para hablar. Él malinterpretó su silencio como parte del acto.
No hay necesidad de estar nerviosa. Continuó con una leve sonrisa. De verdad puedes relajarte. Tuve un día largo y solo quiero un poco de tranquilidad esta noche. No necesitas hacer toda la rutina. Las palabras se sintieron como hielo en sus oídos. ¿Qué susurró finalmente? No eres la primera chica que envían, pero esta vez optaron por algo un poco más sutil, menos llamativo, de aspecto más inocente. Debo admitir que tienen buen ojo para la actuación. El rostro de Elena perdió todo color. Actuación, repitió. Él asintió, luego se rió suavemente. Eres muy convincente. Toda esa apariencia de estar perdida en la habitación, la ropa humilde, la inocencia de ojos abiertos. Es un poco exagerado, pero encantador. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Sus labios se separaron con incredulidad. No soy, intentó decir, pero se le hizo un nudo en la garganta. Su voz se alzó con desesperación. No soy una actriz. No soy algo que obtienes con una mejora de habitación. La expresión del hombre vaciló solo por un segundo. «Estoy aquí limpiando», espetó ella, su voz más aguda, ahora herida. «Mi tía no pudo venir y la estoy ayudando. Eso es todo. No soy parte de algún paquete de fantasía asqueroso». La última palabra salió de ella como una bofetada. La diversión desapareció de su rostro, reemplazada por un destello de duda. «Espera», dijo, «¿hablas en serio?» Los ojos de Elena brillaron. Su pecho subía y bajaba rápidamente. «¿Cómo se atreve? Solo porque estoy en esta habitación con un uniforme barato no significa que esté en venta». Él dio un paso adelante, alarmado ahora. «No quise decir». Pero ella ya se estaba moviendo con la respiración entrecortada. Se dio la vuelta, secándose los ojos con el dorso de la mano. Al salir su codo, golpeó el carrito de limpieza, derribándolo. El gafete de su tía se le cayó del pecho y aterrizó en la alfombra boca abajo. Él la llamó de nuevo. «Espera, cometí un error. Yo no». Elena abrió la puerta de un tirón y salió corriendo al pasillo, el opulento silencio cerrándose detrás de ella como un muro. Adentro, Alejandro se quedó helado. Miró la puerta, luego giró lentamente la cabeza hacia el carrito que ella había dejado atrás. Se acercó, recogió el gafete del suelo y leyó el nombre. Lilia Méndez, no Elena. Volvió a mirar la puerta, frunciendo el ceño. Eran muchas cosas despiadado en los negocios frío con los extraños, pero no cruel por naturaleza. Y lo que acababa de hacer se repetía en su mente con creciente inquietud. La forma en que ella lo miró, no ofendida como alguien que sobreactúa en un papel, sino genuinamente herida. Se pasó una mano por el pelo, soltando un suspiro. De vuelta en el pasillo, Elena bajó las escaleras de servicio de dos en dos, con lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. Nunca en su vida se había sentido tan humillada. Todo lo que quería era ayudar a su tía a terminar su tarea en silencio y volver a casa. Pero en cambio la habían confundido con algo vil, algo menos que humano, y la forma en que él la había mirado como si fuera solo otra comodidad en su suite de lujo le quemaba en el pecho. Regresó al salón de personal, se quitó el uniforme con dedos temblorosos y se puso su propia ropa. El gafete de su tía había desaparecido, pero no podía volver por él, no ahora. Salió del hotel por la misma entrada trasera. El aire frío de la noche la golpeó como una bofetada. La lluvia había amainado a una llovizna, pero su cara ya estaba mojada. Caminó el largo trayecto a casa, sus pensamientos en espiral. Una noche, un simple favor. Eso era todo lo que se suponía que debía ser. No tenía idea de cómo un malentendido en una suite de lujo cambiaría el curso de toda su vida.
Alejandro Garza permaneció solo en la suite presidencial mucho después de que la chica desapareciera. El silencio lo oprimía más que antes. El fuego en el hogar de mármol se había apagado, hacía mucho, pero él permanecía cerca mirando el gafete en su mano. Lilia Méndez decía. Lo volteó una y otra vez como si el nombre pudiera cambiar, pero la foto en el gafete era inconfundiblemente no la de la chica que acababa de huir de la habitación. Sintió algo retorcerse en su estómago. Había visto a cientos de mujeres intentar usar el encanto o la manipulación para obtener acceso a favores o dinero. Se había entrenado para detectar el engaño a kilómetros de distancia. Pero esa noche algo en ella no cuadraba. No había coqueteado, no se había hecho la difícil, se había visto aterrorizada, herida, humillada. No como alguien atrapado en una mentira, sino como alguien acusado de algo vil. Alejandro se pasó una mano por la mandíbula, un destello de culpa tensándole el pecho. Se acercó al teléfono del escritorio y marcó a la oficina de seguridad. Habla, Garza, dijo. Quiero acceso a las grabaciones de las cámaras del pasillo y de la suite de las últimas 2 horas. Piso 16 ahora. Sí, señor Garza, fue la respuesta inmediata. 10 minutos después, estaba sentado frente a un monitor en la oficina privada de abajo, revisando las imágenes. Vio cómo la chica aún sin nombre empujaba el carrito por el pasillo. Luchaba para maniobrarlo, claramente no familiarizada con la distribución. Entró en la suite, sin dudarlo, trabajando rápida y metódicamente, sus movimientos limpios eficientes, sin rastro de seducción ni nada fuera de lugar. No había nadie más con ella, ni un intercambio, ni señales de un encuentro planeado. Simplemente estaba haciendo su trabajo, o más bien el de otra persona. ¿Quién es ella?, preguntó Alejandro en voz baja. El jefe de seguridad se movió incómodo. Bueno, el gafete que usó pertenece a Lilia Méndez, personal de limpieza de muchos años. Pero esa no era Lilia. Podemos hacer un reconocimiento facial a través de los registros de empleados si lo desea. No interrumpió Alejandro. Solo dame todo lo que tengas sobre Méndez. Dirección, horario, información familiar. Por supuesto. De vuelta en su suite, Alejandro se sentó con el archivo abierto en su tableta. Lilia Méndez, 57 años, empleada en el Gran Regente durante 7 años. 0 marcas disciplinarias. Vivía en una colonia popular al oriente de la ciudad. Un dependiente listado bajo su contacto de emergencia, Elena Méndez. El nombre lo sacudió. Lo miró fijamente durante un largo momento. Elena, esa debía ser ella. No sabía qué le perturbaba más, el hecho de haber insultado a una joven que claramente intentaba ayudar a su tía herida, o el hecho de haberla mirado con el mismo desapego frío que reservaba para los encuentros transaccionales. Su rostro volvió a su mente con perfecta claridad. Grandes ojos marrones llenos de lágrimas. La forma en que su voz se quebró la crudeza de su dolor. Era un hombre conocido por no dudar nunca de sí mismo. Esa noche no podía parar de hacerlo, se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. La lluvia había cesado, pero la ciudad abajo todavía brillaba con la luz residual de la tormenta. Durante años había vivido su vida con precisión. Tratos, datos, control. Los sentimientos eran inconvenientes. Las personas eran activos o pasivos. Pero esa chica Elena no era ninguna de las dos. Era real, y él la había reducido a algo menos que humano en una sola suposición descuidada. Alejandro se apartó de la ventana con la mandíbula apretada. Tomó su teléfono y marcó a su asistente ejecutiva. Clara, dijo cuando ella respondió adormilada. A primera hora mañana por la mañana, quiero que programes una reunión privada con el gerente del hotel. También necesito los antecedentes de todo el personal de limpieza
asignado a los pisos ejecutivos en las últimas 72 horas. Y encuéntrame un número de teléfono o una dirección para Elena Méndez. Clara hizo una pausa. Por supuesto, señor. ¿Puedo preguntar por qué? Alejandro exhaló lentamente mirando el gafete que aún descansaba en su mesita de noche. Porque cometí un error, dijo, y tengo la intención de arreglarlo. 2 días después, Alejandro Garza estaba de pie frente a una puerta verde descolorida en un pasillo estrecho de un complejo de viviendas de bajos ingresos en el lado este de la ciudad. El edificio olía ligeramente a moho y verduras hervidas, un marcado contraste con el aire perfumado a mármol y eucalipto del gran regente. Se ajustó el cuello de su abrigo y llamó 2 veces. La puerta se abrió con un crujido y una mujer de unos 50 y tantos años se asomó sus ojos recelosos hasta que lo reconoció por las fotografías y los artículos de noticias. Señor Garza, preguntó sorprendida. Sí, dijo él, con un educado asentimiento. Usted debe ser la señora Méndez. Ella parpadeó, luego abrió la puerta más ampliamente con cierto esfuerzo apoyándose en un bastón. Disculpe, dijo, mi tobillo todavía está sanando. Pase si no le molesta el desorden. El departamento era pequeño, pero limpio. Un sofá gastado se encontraba en medio de una modesta sala de estar junto a una pila de libros de medicina y tazas de té vacías. La televisión estaba apagada y el aire estaba lleno del aroma de lavanda y pomada de mentol. Alejandro entró observando el modesto entorno. Había estado en salas de juntas más opulentas que la mayoría de los salones de baile, pero este espacio humilde y personal lo hizo extrañamente silencioso. No estoy aquí para causar problemas, dijo suavemente. Lilia ofreció una sonrisa cansada mientras se acomodaba en el sofá. Supuse que usted no es exactamente del tipo que demanda, pero sé por qué está aquí. Alejandro levantó una ceja. Se dio cuenta de que no era yo la que limpiaba esa noche, dijo Lilia. Escuché de uno de los empleados que estaba haciendo preguntas sobre Elena. Él asintió lentamente. Sí, me di cuenta de que cometí un error, uno grave. Lilia bajó la vista retorciendo el dobladillo de su suéter. Ella solo intentaba ayudarme. Me había caído, me torcí el tobillo muy mal y si perdía ese turno, tenía miedo de perder mi trabajo. Así que se ofreció a ir solo por una noche. Alejandro permaneció en silencio. Me rogó que no le dijera a nadie, continuó Lilia su voz, volviéndose más suave. Dijo que si alguien se enteraba de que no era personal, me despedirían. Pensó que podría simplemente entrar, limpiar algunas habitaciones y salir sin que nadie se diera cuenta. Pero alguien se dio cuenta, murmuró Alejandro. Lilia asintió. No ha dejado de llorar desde entonces. Él miró de nuevo los libros sobre la mesa. Facultad de Medicina. Está en su último año solicitando una beca. Tiene 2 trabajos de medio tiempo y aún así estudia hasta la medianoche. Sigo diciéndole que se está agotando, pero dice que es la única manera. Alejandro soltó un lento suspiro. No merecía lo que le dije. No coincidió Lilia, pero entiende por qué pensó lo que pensó. Sabe cómo se ve a la gente como ella, especialmente por gente como usted. No había acusación en su voz, solo una verdad cansada. Alejandro se puso de pie. ¿Puedo hablar con ella? Lilia lo miró por un momento, luego asintió. Está en el campus la mayor parte del día. Edificio de Medicina, Salón 213. Es voluntaria en la clínica gratuita después de clases. Es difícil no verla. El campus universitario bullía de vida. Estudiantes en bicicleta, otros acurrucados sobre sus laptops y el ocasional traqueteo de las tazas de café. Alejandro destacaba como un faro en medio del mar,
de jóvenes alto trajeado y fuera de lugar. Entró en el edificio de medicina y encontró fácilmente el salón 213. A través de la ventana de cristal de la recepción de la clínica, la vio a Elena. Estaba sentada en un escritorio clasificando muestras de medicamentos en bandejas etiquetadas. Llevaba el pelo recogido pulcramente y una bata blanca un poco grande para ella. A pesar de sus ojos cansados, se movía con determinación. Él llamó suavemente. Elena levantó la vista y se quedó helada. Se puso de pie lentamente con los labios entreabiertos por la incredulidad. ¿Qué está haciendo aquí? Su voz no era de enojo, solo pequeña y cautelosa. Vine a disculparme, dijo él. Ella dudó. Sus manos se aferraron al borde del escritorio. Si está aquí para reportarme a mí o a mi tía. No lo estoy. La interrumpió suavemente. Nunca lo haría. Elena, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Vi las grabaciones. Vi cómo trabajabas, lo cuidadosa y respetuosa que eras. No estabas fingiendo. No eras nada parecido a lo que te acusé. Ella parpadeó rápidamente, las lágrimas se formaron de nuevo. Te juzgué horriblemente, continuó él. He pasado años rodeado de gente que solo quiere algo de mí. Me he acostumbrado a asumir lo peor. Esa noche dejé que ese cinismo se apoderara de mí. Pero tú, tragó saliva, solo intentabas ayudar a alguien a quien amas. El labio inferior de Elena tembló. Se dio la vuelta, cubriéndose la cara con una mano. Alejandro esperó en silencio hasta que ella encontró su voz. No era mi intención terminar en su habitación, dijo con la voz quebrada. Solo intentaba hacer un buen trabajo. Mi tía lo es todo para mí. Lo sé, dijo él suavemente, y hiciste más que un buen trabajo. Me recordaste que no todo en este mundo tiene un precio. Ella lo miró sorprendida. Él sonrió genuinamente sin arrogancia. He conocido a miles de personas, Elena, pero nunca he conocido a alguien que mostrara más fuerza y humildad en un solo momento que tú esa noche. Ella permaneció en silencio, las lágrimas ahora corrían, su guardia comenzaba a bajar. Por primera vez desde esa horrible noche no se sintió avergonzada, solo vista. Alejandro dio un paso adelante con cuidado y extendió una mano. ¿Me permitirías enmendarlo? Elena estaba sentada en su escritorio. Una tarde el suave zumbido de la clínica del campus todavía resonaba en sus oídos. Se frotó los ojos cansada de un día completo de rotaciones cuando su teléfono vibró suavemente a su lado. La pantalla se iluminó con un mensaje que simplemente decía: ¿estarías disponible para almorzar mañana? ¿Hay algo que me gustaría discutir? Sin ninguna presión. Sus dedos flotaron sobre la pantalla por un momento antes de responder: Está bien. A mediodía. Perfecto. Cuando se encontró con Alejandro al día siguiente, no fue en un restaurante lujoso ni en un salón privado, sino en una tranquila cafetería cerca del campus, su lugar de estudio favorito donde el café era demasiado fuerte y las sillas crujían, pero la luz del sol entraba por las ventanas de la manera correcta. Él ya estaba allí sentado en una pequeña mesa de esquina con 2 tazas frente a él. Se levantó cuando la vio. Ya no era el imponente CEO de las revistas de lujo, sino un hombre con un simple suéter azul marino y pantalones oscuros que parecía un poco demasiado alto para el espacio, pero de alguna manera encajaba. Me arriesgué, dijo ofreciéndole una de las tazas. La chica del mostrador dijo que siempre pedías esto. Elena la tomó sorprendida. ¿Lo recordaste? Intento recordar las cosas importantes, dijo, y la sinceridad en su voz la dejó sin respuesta. Hablaron un rato sobre la escuela,
sobre los pacientes que había visto, sobre el caos de hacer malabares con los estudios y la supervivencia. Luego, a mitad de una pausa, Alejandro metió la mano en el bolsillo de su abrigo y colocó una carpeta sobre la mesa. «Esto es de la Fundación Garza», dijo. «Tenemos un nuevo programa de becas para estudiantes de medicina que han demostrado una resiliencia y un carácter excepcionales. Incluye la cobertura de la matrícula, un estipendio para vivir y acceso a oportunidades de investigación y de campo en nuestras iniciativas de salud global». Elena lo miró atónita. Él sostuvo su mirada suavemente. «No es caridad. Te lo ganaste esa noche en esa suite. No solo limpiaste una habitación, mostraste más dignidad que la mayoría de la gente en toda una vida». Ella negó con la cabeza lentamente. «No puedo aceptar esto solo porque te sientes culpable». «No es culpa», dijo él. «Es reconocimiento y respeto». Abrió la carpeta con dedos temblorosos. Adentro estaba su nombre impreso en negrita. Su pecho se oprimió. Durante las semanas siguientes, continuaron hablando, primero a través de breves mensajes, luego conversaciones más largas. A veces él preguntaba cómo iban sus exámenes. A veces ella le preguntaba sobre su última reunión de la junta o los lugares a los que viajaba. Nunca esperó que él respondiera, pero siempre lo hacía de manera reflexiva, a veces con humor, siempre, con una especie de paciencia tranquila que la inquietaba. Elena se encontró pensando en él más a menudo de lo que quería admitir. Alejandro también sintió que algo cambiaba. Había comenzado con culpa, sí, pero ahora se había convertido en algo que no podía ignorar. La honestidad de Elena lo desarmaba. Su falta de pretensión era como aire fresco después de años de niebla. Observaba la forma en que hablaba con la gente, nunca condescendiente, siempre escuchando. Recordaba los nombres de los conserjes y los guardias de seguridad. Se detenía para ayudar a extraños sin pensarlo 2 veces. Vivía como si la amabilidad fuera su configuración predeterminada. Eso lo humillaba y le hacía preguntarse cómo había pasado tanto tiempo sin alguien como ella en su vida. Una tarde, después de que terminaran una visita a una nueva clínica comunitaria que su fundación estaba financiando, se quedaron afuera bajo el sol de finales de la primavera, con la ciudad zumbando suavemente a su alrededor. «Has cambiado», dijo ella en voz baja. Alejandro se volvió hacia ella. «¿Cómo?» «Eres más suave», dijo. «Más abierto». Él se rió. «Eso no es lo que dice mi junta directiva». Elena sonrió, pero desvió la mirada. «Solo quiero decir que creo que el mundo solía sentirse como un campo de batalla para ti. Ahora parece que intentas sanarlo en lugar de conquistarlo». Él no respondió de inmediato. Luego suavemente dijo: «Tú hiciste que quisiera hacerlo». Ella lo miró de nuevo, sorprendida. Alejandro se acercó un poco más, no imponente, sino sincero. «Elena, he construido imperios, negociado acuerdos de miles de millones de dólares, he estado en habitaciones con reyes y presidentes, pero nada me ha sacudido más que la forma en que me miraste esa noche cuando te malinterpreté, y nada se ha quedado conmigo más tiempo que la gracia que mostraste después». El corazón de Elena latía con fuerza. «Somos de mundos diferentes», susurró. «Yo no pertenezco al tuyo». «Ahí es donde te equivocas», dijo él, su voz firme pero cálida. «Perteneces a donde tú elijas. Y si me lo permites, me gustaría ser parte de ese mundo donde sea que esté». Ella buscó en su rostro, buscando arrogancia, pretensión, pero solo encontró verdad. Y por primera vez se permitió sonreír, no solo cortésmente, sino plenamente, no porque fuera un CEO, sino porque era Alejandro y ya no tenía miedo. Pasó un año como el pasar de una página, tranquilo pero profundo. Elena se había graduado de la Facultad de Medicina, con honores, su ceremonia de bata blanca marcada no por la pompa, sino por un orgullo silencioso.
Había conseguido un puesto como interna en un respetado hospital de la ciudad. Y aunque las horas eran largas y el sueldo modesto caminaba por cada pasillo con determinación, ya no temía el futuro. Sentía por primera vez que era algo que había moldeado con sus propias manos. A lo largo de ese año, Alejandro permaneció presente no de forma intrusiva, sino con una tranquila constancia. Un mensaje considerado durante la temporada de exámenes, una taza de té caliente dejada tras bastidores, en una conferencia que dio cenas ocasionales donde escuchaba más de lo que hablaba. Nunca la presionó, nunca trató de impresionarla y quizás eso fue lo que más la impresionó. Luego llegó la noche de la gala benéfica anual de la Fundación, una velada luminosa celebrada en el propio Gran Regente. Elena se paró frente a las mismas grandes puertas donde había comenzado su historia, ahora vestida, con un elegante vestido azul marino, el pelo recogido, su postura fuerte. Adentro el salón de baile brillaba bajo luces en cascada. Invitados en esmokines negros y vestidos de lentejuelas, bebían champán y mantenían conversaciones educadas sin ser conscientes de la historia silenciosa y extraordinaria que caminaba entre ellos. Alejandro, como anfitrión, dio el discurso final de la noche. Se paró bajo un candelabro dorado, su presencia imponente como siempre, pero su voz cuando comenzó fue más suave de lo esperado. He construido una vida medida por contratos y cuotas de mercado, dijo recorriendo la sala con la mirada. Durante mucho tiempo creí que el valor provenía del estatus, la riqueza, la eficiencia. Pero este año conocí a alguien que desentrañó esa creencia por completo. Un murmullo recorrió la multitud, pero Alejandro continuó su mirada, desviándose brevemente hacia el fondo de la sala donde Elena permanecía quieta con la respiración contenida. No era una socia, ni una donante, ni una CEO. Era alguien a quien conocí por accidente, aunque ahora creo que no fue realmente por accidente. Alguien que entró en mi mundo por una noche y me recordó lo que significan la gracia, la fuerza y la verdadera dignidad. Siguió un silencio más profundo que antes. «Quiero agradecerle», dijo, «porque sin ella podría seguir persiguiendo todo lo que menos importa». Bajó del estrado ante una oleada de aplausos educados, pero sus ojos nunca se apartaron de los de Elena. Más tarde, mientras los invitados se mezclaban y la música subía de volumen, Elena se dirigió al balcón para tomar aire. Las luces de la ciudad centelleaban abajo como 1000 luciérnagas y por un momento se permitió respirar. Elena. Su voz era tranquila detrás de ella. Se giró. Alejandro se adelantó, su expresión abierta pero incierta, algo raro en un hombre que siempre parecía saber qué decir. Hablaba en serio con cada palabra, dijo. Ella asintió sin saber qué decir a cambio. Él dudó, luego sonrió levemente. «Sabes, he negociado fusiones entre empresas que valen miles de millones y me he enfrentado a los competidores más despiadados del mundo, pero nada me ha puesto más nervioso que este momento». Los labios de Elena se curvaron ligeramente. «¿Por qué?» «Porque», dijo su voz baja, sincera, «lo que siento por ti no está calculado, no es estratégico, es aterradoramente real». Ella lo miró, sus ojos suaves. «Solía pensar que entendía a la gente», continuó. «Solía pensar que podía leerlos, predecirlos. Pero entonces una chica apareció en mi suite una noche lluviosa. No para impresionar, no para ganar nada, sino simplemente para ayudar a alguien a quien amaba, y cambió todo lo que creía saber». Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Me he enamorado de ti», dijo él. «No por nada que hayas hecho para conquistarme, sino por todo lo que eres cuando crees que nadie está mirando. Amo tu coraje silencioso, tu compasión, tu integridad. Te amo simplemente como eres.
Durante un largo momento no pudo hablar. Las luces de la ciudad se difuminaron en sus ojos. Luego, sin palabras, extendió la mano y tomó la de él. A él se le cortó la respiración. Ella no dijo nada, pero sus dedos envolviendo suavemente los suyos le dijeron todo lo que necesitaba saber. Los años que siguieron no estuvieron marcados por titulares ni grandezas, sino por momentos tranquilos y significativos. Paseos matutinos, café en las salas de descanso del hospital, notas metidas en maletas antes de largos vuelos. Elena y Alejandro, una vez extraños unidos por un malentendido, construyeron una vida simple, real y profundamente suya. Elena prosperó en su carrera médica, conocida por su intelecto y su inquebrantable empatía. Trataba a los pacientes con amabilidad, recordaba sus nombres y nunca dejó que el éxito alterara su esencia. Su bata siempre estaba limpia, su corazón siempre abierto. Alejandro, aunque todavía lideraba su imperio, comenzó a cambiar sus prioridades. Inspirado por Elena, expandió la Fundación Garza, centrándose en clínicas comunitarias, becas y programas de salud mental, cosas que antes pasaba por alto. Pasó de los rascacielos al servicio del poder al propósito. Su relación se mantuvo privada. No hubo declaraciones públicas ni portadas de revistas, pero quienes los conocían podían verlo en la forma en que él la miraba, en cómo ella sonreía un poco más suavemente cuando él entraba en la habitación. Tía Lilia, felizmente jubilada, vivía en la casa que Elena le compró. Cuidaba su jardín, cosía con los niños del vecindario y a menudo bromeaba con Alejandro sobre la primera noche que se conocieron. ¿Pensabas que era parte de alguna sorpresa del hotel? Se reía. Ahora mira quién está sorprendido. Años más tarde, en la inauguración de un hospital infantil, Alejandro estaba en el podio con un simple traje gris. Elena observaba en silencio desde un costado. Cuando era más joven, dijo, pensaba que el éxito significaba perseguir más dinero, más reconocimiento. Pero una noche conocí a alguien que me mostró la verdad. Hizo una pausa, su mirada encontrando a Elena. Ella no intentó impresionar, simplemente ayudó a alguien a quien amaba. No exigió nada, pero lo dio todo. Me recordó que las cosas más raras de la vida no se compran. Se encuentran, sonrió con los ojos suaves. Una vez busqué el lujo, pero mi corazón fue conquistado por algo mucho más grande. Una mujer que nunca necesitó que le dieran nada, porque ella misma era el regalo. La sala quedó en silencio, profundamente conmovida. Elena se secó una lágrima con el corazón lleno, y en esa quietud quedó claro. Esta no era una historia de suerte, sino de amor, no de riqueza, sino de valía, y de cómo los viajes más grandes a menudo comienzan con un solo error inesperado. Gracias por acompañarnos en este viaje profundamente conmovedor. Si esta historia tocó tu corazón, te recordó el poder silencioso de la amabilidad o te hizo creer en la belleza de las segundas oportunidades, entonces hizo exactamente lo que esperábamos. En historias que conmueven el alma, creemos en contar relatos que sanan, inspiran y despiertan algo tierno dentro de todos nosotros. Historias de resiliencia, de amor, que cruza fronteras, de gente común haciendo cosas extraordinarias, no con ruido, sino con corazón. Si sentiste algo, hoy te invitamos a suscribirte a Historias que conmueven el alma para que nunca te pierdas otra historia que le hable a tu alma, porque a veces los momentos más pequeños contienen el mayor significado. Nos vemos en la próxima historia. Hola a todos. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo me están viendo o escuchando. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Me emociona mucho leerlos. Y bueno, sobre la historia que acabamos de compartir, ¿qué les pareció?
¿Cuál fue su parte favorita o qué sentimiento les dejó? Desde el fondo de mi corazón, donde quiera que se encuentren, les deseo a ustedes y a sus seres queridos muchísima paz y bienestar. Les mando un abrazo muy fuerte a la distancia, que siempre estén bien y tranquilos. Por último, recuerden que el mundo está lleno de relatos fascinantes. Si tú tienes una historia increíble o una anécdota que te gustaría que todos conociéramos, no dudes en compartirla aquí abajo. Me encantará leerte y crear juntos esta hermosa comunidad.